thinking of, should I feel like I do? I've come to know that I miss your love, while I'm not missing you. We run till it's gone, and if looking back won't let you be. Hold the key to an open door. Will I ever be free? On a flight ride, on a moving tide, on a flight ride, on a moving tide. All my life I've been waiting for, in this perfume of pain, to forget when I needed more of love's endless refrain. We live and we pray pour les fleurs du mal. Vamos a iniciar. Vamos a ver si estamos andando. A ver si Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión que corresponde al día de hoy. El día de hoy nos acompaña el licenciado Mario Alberto Cravioto Ramírez. Él es licenciado en Derecho, egresado de la UNAM, con una especialidad en Procuración y Administración de Justicia en materia penal. Esta especialidad la realizó también en la UVM, Universidad del Valle de México. Tiene una maestría en Derecho Proceso Penal, realizada en el Instituto de Estudios Jurídicos y Criminológicos. Él nos viene a hablar el día de hoy sobre fraude del seguro médico legal. Todos hemos escuchado de esto, incluso hemos hasta contratado a algunos por algún periodo. Y él nos viene a hablar sobre mitos y realidades, ventajas y desventajas, por qué sí, por qué no, de contratar este tipo de seguros. Entonces, licenciado, muchísimas gracias y adelante, por favor. Gracias, gracias. Bien, para entrar un poco en materia, es pertinente señalar qué es el fraude, ¿no? ¿Cuál es el elemento más importante para determinar qué es un fraude? Entonces, bueno, como antecedente tenemos en Roma, había por ahí un emperador que tenía su personal jurídico, y se han escuchado por ahí que algunos documentos o contratos les llaman que son contratos leoninos. Bueno, esto proviene precisamente de esta persona que se llama Leoncio, y todos los contratos eran favorables hacia él. El hecho de que fueran favorables hacia él, pues finalmente determina la misma sociedad jurídica que eran leoninos, ¿no? En ese orden de ideas, por el nombre de esta persona, pues bueno, es leonino porque Leoncio así hacía sus contratos, ¿no? Muy favorables. También en aquella época existía un animal parecido a la salamandra, que era precisamente el estelión. Precisamente de ahí empieza a formarse la figura del fraude, porque el estelión cambia de color y precisamente hacen un símil las personas que conllevan o llevan a cabo un contrato de acuerdo a ciertas artimañas, dando una cara, y cuando realmente lo que traen de fondo pues son otro tipo de beneficios para ellos, y se le ha llamado precisamente la doctrina como contratos de estelión, que son contratos fraudulentos, ¿no? Bien, también como entrada es pertinente señalar que el dolo que conlleva ese elemento de fraude, para entrar ya un poco en materia, existen varios tipos de dolo. En materia penal es uno,
tanto que en materia civil es otro, irónicamente, fíjense, en materia mercantil es otro. Haciendo remembranza por allí de una materia que iba a impartir en una universidad, esta materia se llamaba Ética en los Negocios. Cuando me piden que exponga al director y precisamente al coordinador de la carrera sobre este tema, y comenzando a abordar el tema del dolo, bueno, planteando que el dolo penal, pues en concreto, pues tú quieres el resultado material, ¿no? En materia civil, pues el dolo es sumamente distinto, porque no hay un resultado material, pero sí hay una cuestión que involucra precisamente ese engaño, ¿no? Del cual vamos a hablar a fondo. Y el otro elemento, y lo manejo irónicamente, porque es en materia mercantil. En materia mercantil, si bien es cierto, hemos escuchado por ahí que el dolo es malo, pues en materia mercantil hay un dolo bueno. Entonces, cuando yo expongo esa situación en esa exposición de esta materia, de ética en los negocios, pues obviamente todo el material es anglosajón. La escuela pues precisamente tenía esa proyección de crear bajo esos elementos anglosajones pues profesionistas que tuvieran ética en los negocios, ¿no? Pero se encuentran o nos encontramos o les abro los ojos que en México sí existe un dolo bueno. Y dirán, bueno, ¿en qué consiste, no, ese dolo bueno? Pues precisamente ese dolo bueno es cuando ustedes, por ejemplo, si han visto algún comercial por ahí del grupo FANSA que dice les damos línea blanca, les damos un crédito, los enseres que gusten, con o sin enganche. Y vaya, ese es el gancho, ¿no? Porque cuando llegan precisamente a la tienda comercial, oye, pues mira, yo prefiero sin enganche, ¿no? Y les dicen a uno, no, ¿sabes qué? Es que no se puede porque eres primera vez. Ese tipo de cuestiones que nos ocultan, que nos engañan, pues está permitido por la legislación mexicana, como un dolo bueno. Entonces, en materia comercial, en materia mercantil, sí te da la oportunidad, y garantizado o no garantizado, pero sí el Estado los permite que te engañen, ¿no? Ya cuando llegues al centro comercial, pues ya la película es distinta, ¿no? Ya no es como ellos lo están planteando. Muchos llegan a las tiendas comerciales con la firme idea que es de una forma, cuando es de otra. Ahora, tratándose ya del fraude como elemento, prácticamente en esencia es un engaño. Un ejemplo, un símil de lo que vamos a hablar precisamente de ese contrato fraudulento es cuando si nosotros vamos a Acapulco y sobre la costa nos encontramos ahí algunas personas muy agradables, vestidas, señoritas, varones, y nos invitan a un tiempo compartido. Nos van a hablar maravillas de ese tiempo compartido, pero no nos van a hablar de las letras chiquitas como comúnmente lo señalamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Llega un vehículo, llega un jeep muy bonito, muy arreglado. Desde ahí empieza esa nebulosa que nosotros le hemos llamado, para engañar precisamente a las personas que quieren convencer. Entonces llega el vehículo con las iniciales de la empresa, hasta con los gorritos ahí como el safari. Nos llevan al hotel. Frecuentemente toman parejas recién casados, llegan a la parte del lobby del hotel y pues está muy bonito, muy agradable. Los convencen, les vamos a dar un desayuno. Pues empieza la magia, ¿no? del engaño. Después que ya les muestran las instalaciones, que está muy bonito, que le podemos ofrecer de todo, jacuzzi, las habitaciones tienen tantas camas, X, ¿no? Posteriormente les pasan una película y van cambiando de personal, ¿no? Pues bueno, hasta aquí yo, es mi participación, pasen por fulanita de tal, y entran a una aula y les pasan una película donde generalmente los protagonistas pues son americanos o canadienses, o menos mexicanos, ¿no? O sea, gente común. Entonces, van influyendo en el ánimo, en la voluntad de hacer la adquisición de ese producto, entre comillas,
porque eso obviamente es subjetivo, pero finalmente te van convenciendo, ¿no? Con ese tipo de cosas que te van mostrando. Termina la película, te llevan a la sección del comedor, otra pequeña plática, pero pues de guste, ¿no? Te dan ahí unos bolillos y bueno, ya almuerzas. Terminas, reposas y te pasan ahora sí con quien vas a firmar el contrato, ¿no? Y bueno, te lo muestran, ¿no? Y usted está de acuerdo con nada más con 500 pesos usted aparta. Ya después de donde viva, usted haga sus depósitos y con eso ya tenemos problema. ¿Qué sucede? Muchos por ese momento de euforia y que nos muestran otras circunstancias desde el principio, desde el inicio, pues te convencen, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿por qué no? Pues vamos aquí están mis 500 pesos, yo firmo. ¿Qué sucede? A la postre nos llevamos nuestro contrato, pagamos 500 pesos por un desayuno que nos salía a lo mejor en 100, pero ya nos llevamos nuestro contrato, degustamos a lo que íbamos, regresamos y ya no hacemos ningún depósito, ni adquirimos ese tiempo compartido, ni nada por el estilo. Simplemente por el paso del tiempo se cancela el documento y el único que ganó pues, fue la empresa o las personas que están contratadas para formar esa nebulosa y que se firme ese contrato, ¿no? Ese puede ser un ejemplo muy claro. Otro que es muy importante señalarlo porque en México pues no se tiene ese hábito, esa costumbre de revisar los contratos, de ver los alcances. Finalmente, ¿qué sucede? Ya después de firmado el documento, cuando tenemos algún problema, entonces lo leemos, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando se adquiere un vehículo, por ejemplo, los más modernos, el Jetta generación 4, creo que se llama? Finalmente sale de la agencia, te preocupas, ¿por qué? Por comprar, porque no te lo venden si no pagas el seguro, ¿no? Y de un Jetta pues estás pagando como 40,000 pesos por ahí. Sale de la agencia y lo primero que haces es comprarle su alarma, la más sofisticada que existe, y cuando te vas a salir el fin de semana te preocupas, vas a un centro comercial y le compras el candado más sofisticado para que no te lo roben. Y cuando te invitan a una fiesta el fin de semana a una colonia pues de bajos recursos, que no se vea con mucha seguridad, ¿qué es lo que sucede? Pues ya andas buscando dónde dejar tu vehículo porque te lo pueden robar. Simple y llanamente, ¿qué está sucediendo? Pues ese bien mueble que está respaldado por un seguro, pues lo estás cuidando, ¿no? Muy en el fondo, si lo analizamos, estamos cuidando ese dinero pagado a la aseguradora. Desde luego funciona, entre comillas, distinto en materia médica, vamos a ver los bemoles, pero finalmente, tratándose del seguro per se, el mexicano se preocupa, ¿paga o no paga? Eso comúnmente lo comentamos, y es lo primero que preguntan todos, ¿no? Sea de vehículo o no sea de vehículo, y básicamente en cuestión médica, oye, ¿y la aseguradora sí paga? Pues bueno, vamos a pensar que sí paga. El problema es que vamos a suponer que sí paga, pero que les digan, pues sí pagamos, doctor, pero ¿qué cree? Perdió su cédula profesional. O más aún, ¿no? Pues no puede usted ejercer como servidor público y además perdió la cédula profesional. Entonces yo creo que es grave. Tomando ya como parámetro esos ejemplos y entrando ya en el ámbito ya más técnico, vamos a hablar precisamente que en México tendrá alrededor de 2 años, se crea la carrera de criminología y criminalística. La cuestión de la criminología tiene como esencia el estudio de las personas, ¿no? De por qué cometió un delito, la cuestión sociológica, la cuestión familiar, principios, valores. La criminalística tendrá que ver, por ahí hay un programa americano que se llama CSI Miami, CSI Nueva York, por ahí. Bueno, pues tendrá que ver con cosas de elementos químicos con los cuales se puede determinar pues la sangre, las huellas, una serie de situaciones por ahí. Pero dentro de esa materia, porque esa formaba parte de las últimas materias de la licenciatura de Derecho,
trae un solo elemento, un único rubro de lo que es el vocabulario médico o terminología médica. Entonces es totalmente diametral que un abogado que por el hecho de haber estudiado una especialidad o una maestría o haber tomado un diplomado o inclusive haber cursado la carrera de criminología y criminalística tenga los elementos básicos para poder entender plenamente y más, y peor aún, ¿no? Más aún, dar una asesoría a un médico en razón de un problema médico legal. Lo he señalado en algunas otras pláticas, tendríamos que vivir en tiempos bíblicos para que pues un abogado tenga la oportunidad y viva los años que tenga que vivir para poder estudiar todas las especialidades y su especialidad saliese por haber una actividad médica, ¿no? Sería, entonces, en ese orden de ideas, los llamados contratos médico-legales, de seguro médico-legal, pues es el primer engaño, ¿no? Tenemos abogados especialistas en medicina legal. Híjole, espérame, ¿eso en dónde lo viste? ¿En dónde lo estudio? ¿Por qué? Porque no existe. Podrá haber un diplomado, pero ojo, ese diplomado tendrá que versar sobre la cuestión meramente de criminalística, sobre ese rubro que les comento hace un momento respecto de la terminología médica. Oye, que si dice cistitis o distitis, pues es que ya es inflamación. Y bueno, por ahí partimos, ¿no? Ese tipo de elementos son los que se impartirían en un diplomado tratándose de la cuestión jurídica con relación a la cuestión médico-legal. ¿Okay? No entrarían nunca a estudiar las normas oficiales, y mucho menos un expediente clínico, y mucho menos de cada una de las subespecialidades habidas y por haber. Entonces, bueno, partiendo de esa base, vamos a entender por qué este tipo de contratos, que hay empresas que se han atribuido el hecho de que sean o presuman ser unas aseguradoras y no lo son. Bien. Tomando como pauta los comentarios anteriores, y precisamente en internet hemos encontrado, sobre todo en el periódico La Razón, por ahí si ustedes entran a la página de ese periódico lo van a encontrar, pues hay un grupo aquí que se operan aseguradoras piratas, ¿no? En México se ha hecho la operación de empresas que ofrecen seguros al público sin ser aseguradoras, lo que deriva en un engaño y un fraude para el asegurado. El engaño, vamos a ver de qué tal forma lo hacen, igual haciendo el símil y tratándose de la cuestión de la venta de ese equipo compartido, ¿no? Dice Alberto Guerrero, director general del Corporativo Jurídico Sanitario, CASB, que desde luego es particular, denuncia la existencia por lo menos de 7 empresas con domicilio en el Distrito Federal. Vamos a ver cuáles. La primera, Protección Médico Nacional o Promenal, que Prosliber, Protección Jurídica Corporativa Empresarial, Alianza Médico Legal de Ciudad Juárez, Protección Legal Integrada en Guadalajara, Protección Médico Legal en DF, Instituto Nacional de Defensa de Médicos en el DF. Tomando en consideración lo anterior dicho, bueno, pues tenemos aquí un contrato de Promenal. Me voy a permitir leer las primeras cláusulas. También tenemos uno de Inbursa, también lo vamos a comentar porque desde luego son instituciones que están autorizadas para llevar a cabo este tipo de contratos, pero tenemos una mala impresión, una mala óptica de cómo funcionan, porque creemos que finalmente nos van a defender, y aquí la idea de ellos es pagar obviamente a lo que es obligado, ¿no? Si no me llega pago tal cantidad, la pago si se actualiza la situación del contrato. Bien, tratándose de esta empresa, la primera, que es una de las punteras, en su contrato señala en una cláusula 5, dice: declara Promenal que cuenta con abogados especialistas en medicina legal. Fíjense, el primer engaño, ¿no? O sea, que me digan en dónde la estudió. ¿Por qué? Porque no existe, ¿no?
Yo puedo estudiar una maestría, un posgrado, un doctorado en Derecho Penal. Si estudio algo de medicina legal, tendrá que ver, ojo, con la criminalística, con la terminología médica, más nunca abordando cuestiones médicas en concreto. Jamás voy a estudiar traumatología, pediatría, para empaparme de esas cuestiones más habituales, ¿no? Nunca. Entonces ese es un gran engaño. Y demás derechos, lo anterior a efecto de proteger todos los intereses del médico para su mejor presentación y defensa ante cualquier autoridad competente. Bueno, la siguiente, la número 7, dice: ambas partes manifiestan su absoluta conformidad con las declaraciones que anteceden, por lo que es su voluntad celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales. Sin embargo, cuando llega el vendedor de esta empresa, les jura y les perjura que es un seguro y que ustedes tienen una póliza por tantos miles de pesos. Por ejemplo, en esta ocasión, la doctora le firmaron por 600,000 pesos. Ahorita vamos a ver cómo funciona ese engaño, porque es muy difícil, ¿no? Porque se determina de acuerdo a la ley federal de trabajo en México, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Ya en otra cláusula, que es la quinta, dice: en el supuesto de que el médico fuese privado de su libertad en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra provenal, inmediatamente el conocimiento del hecho se obliga a tramitar, mucho ojo, se obliga a tramitar su libertad provisional bajo cualquiera de los medios previstos por la ley, cubriendo todos los gastos por la autoridad judicial competente, siendo obligación del médico cubrir todos los requisitos administrativos. Pero ellos nunca les dicen, y eso es algo que también vamos a ver un poco más adelante, nunca les dicen que para efecto de comprar la fianza necesitamos su casa. Necesito una fianza de 300,000 pesos. Pues sí, pero yo me obligo a tramitarla. Una fianza de 500,000 pesos a lo mejor me sale 45, vamos a suponer 50,000 pesos. Pero quien va a poner el inmueble de garantía es el médico. Y eso nunca se lo dicen. Aquí viene. Para ellos mejor. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el vendedor? Los engañan. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los supuestos que ellos ponen inclusive en una página de internet. Todo lo que prometen, ¿no? Sin embargo, aquí ya estamos viendo cuál es la situación que prevalece. Luego hay una cláusula que es la sexta, que de nueva cuenta hace una referencia. Dice: ante un proceso del orden civil, provenal se obliga con el médico inmediatamente al conocimiento del hecho a asignar un abogado especialista en la materia para el efecto de su representación. Aquí, bueno, tuve la mala experiencia, pero conozco muy bien cómo funciona. Llama el médico al seguro, le pasan a un abogado que no tiene mucha experiencia, es joven. Digo, todos tenemos y merecemos la oportunidad de empezar, ¿no? Algún día tenemos que empezar, pero no engañando a las personas, ¿no? Entonces, voy a pasar, me dice fulano. Mira, aquí está mi correo, escanee por favor su citatorio y hágame una relación sucinta de todo, su participación por el paciente, y mándenmelo por correo y toda la bibliografía con la que sustente su indicación. Pues obviamente el médico ahí lo tienen mandando correos y correos con todo el material, o hay veces que nos mandan un propio, y ya nos traen el paquete, ya le dan oportunidad de leerlo al joven abogado, para que cuando llegue el día de la cita, pues él ya sabe más o menos, ya leyó de qué se trata el problema médico. Ahora, ¿qué sucede? Esos elementos que le mandan por correo, ellos ya tienen sus machotes. Entonces, obviamente, ante ese lenguaje jurídico que es muy rebuscado, bueno, el médico también a veces, finalmente no lo entendemos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Ellos abren un hueco en la parte de hechos, copian todo lo que ustedes les mandaron y lo pegan en ese machote, y esa va a ser su declaración. Y dices, bueno, para eso pagué un seguro, para que yo le mando el material, ellos copian, pegan en un machote, lo imprimen, doctor, traigo su declaración, firme, y firman y así la presentan, ¿no? Entonces, da mucho que desear. Y repito, el problema no es si paga o no paga, el problema es que pierdas
tu carácter de servidor público, ya sea en un IMSS, en un ISSSTE, en un ICEMIM, o peor aún, que pierdas tu cédula profesional, porque eso es algo grave. Bien, hay otra cláusula por aquí que habla, abreviando, habla que en el momento que sean citados en arbitraje médico, ellos están obligados a presentar y seguir todo el trámite. Bueno, ¿cuál es su política? El arbitraje médico es un arbitraje, no es autoridad. Puede el médico decir no me sujeto al arbitraje médico. El arbitraje consiste en que ese tercero, que es esa institución, va a verificar que las partes fijen los elementos del procedimiento, ¿no? Dictando una resolución que ellos no pueden ejecutar. Tendrá que irse uno en materia civil, a los jueces en materia civil para poderlo ejecutar. Sin embargo, ellos mencionan que van a llevar a cabo todo el procedimiento. ¿Y cuál es su política? La política es jamás sujetarse al arbitraje médico. Entonces, si van con ellos, van a llegar al arbitraje médico, aunque sea un asunto, porque no en todos te puedes arreglar, aunque sea en un asunto X, ellos no se sujetan a ningún arreglo. ¿Por qué? Porque ellos no pagan. Vamos a pensar que en arbitraje médico les dicen, bueno, ¿cuál es su pretensión? Oye, pues es que yo me gasté en la otra clínica particular 20,000 pesos, pues yo quisiera que me restituyeran, pues a lo mejor no todo, pero por lo menos que me dieran la mitad. La política de Promenal sería, no pagamos y vamos a procedimiento. Caso contrario, pues, si ellos se sujetaran a esto, oye, pues vamos a arreglarnos, pues, finalmente se hace un convenio, te pago el 50% o te doy los 20,000 pesos y se acabó el problema. Les estarían respondiendo como tal, sin embargo no lo hacen, porque la política es no pagar, todo recurrir y no soltarte un centavo hasta aquí, ¿no? Inclusive cuando hay órdenes de aprehensión, cuando el abogado presenta el amparo y aparece el juez que sí emitió la orden de aprehensión, se pagan 15,000 pesos aquí en el Distrito Federal por autoridad. Entonces vamos a pensar que yo promueva, no sabemos qué juez de qué reclusorio, porque se turnan por semana, al oriente, al norte, al sur, las consignaciones, ¿no? Entonces, cuando llega, presentamos el amparo contra todos los jueces penales, pues resulta que uno de ellos va a decir que sí giró la orden de aprehensión, son 70 y tantos. Bueno, pues entonces uno va a decir que sí. Finalmente, ese uno hay que pagarlo. ¿Y quién cree que paga esos 15,000 pesos? ¿Promenal? No los paga. Los paga el médico. ¿Por qué? Pues que yo no me obligué aquí. Yo te lo tramito, pero aquí no dice que yo te pague para que el amparo continúe su suspensión. Entonces el médico, ante esa circunstancia, que el abogado le diga, ¿sabes qué? Pues sí salió ya fulano tal, ya giró la orden de aprehensión, pero tenemos 5 días para presentar la caución ante el juez de distrito, porque si no el amparo nos lo revocan y lo van a prender. ¿Qué le queda al médico? Pagar. Y eso nunca lo dicen aquí. Entonces ya van varios elementos de engaño, ¿no? Otra circunstancia con la cual se sustentan todo su engaño, hay una de las cláusulas que dice causas de rescisión. En el inciso C dice, o sea, se rescinde, termina el contrato, lo dan por terminado. Dice, en el caso de que el médico se haga acompañar, fíjense, acompañar o nombrar un abogado ajeno a Promenal. O sea, ustedes no son libres de ir con el primo, o ir con el tío, o con su hijo, o con su hermano que es abogado. Voy a acompañarle en el procedimiento. Y llega el abogado Promenal, trae su abogado, no, o sea, voy a hablar a la dirección para que ya le reciban su contrato. Pues no puede venir con nadie que sea abogado. ¿Por qué? Porque por esa nebulosa, ese engaño, lo tienen que mantener siempre. ¿Y cómo? Pues solamente con la ayuda del personal que trabaja ahí y de que alguien no les abra los ojos, que les diga, no, es que no es así, esto funciona de otra forma, ¿no? Bien. Ahora, hay otra parte en todos los contratos, tanto en las aseguradoras ya formalmente establecidas, como estas que funcionan como si fueran aseguradoras, en donde siempre hablan de condiciones generales del contrato. Pero ese rubro de condiciones generales del contrato no se lo sacan de la bolsa ni lo copiaron de algún lado. Simplemente viene en el Código Civil.
En el Código Civil, tanto en el Estado de México y de toda la República Mexicana aparece esa figura, cuando en las condiciones generales, así viene un artículo en el Código Civil, cuando en las condiciones generales se establecen cuáles son las circunstancias que se van a prestar y a contraprestar, pues ya no podrá oponerlas como dolo, mala fe o fraude o engaño a alguna de las partes. Entonces, hasta eso, maquinadamente lo manejan. No, mire, firma sus condiciones generales, aquí están, pues aquí está el contrato firmado, aquí está. ¿Sí? Pero cuando ustedes quieren demandar, se van a la ley y dicen, no, aquí no me puedes demandar por engaño, fraude, no, por nada. ¿Por qué? Porque lo aceptaste como condiciones generales. Y ahí ya se lavaron las manos, ¿no? Bien, en un segundo platicamos precisamente de las ya formales. Continuaríamos, bueno, ya con la figura del fraude. Código Penal del Estado de México, 305, comete el delito de fraude, el que engañando a otro, aprovechándose del error en que éste se haga ilícitamente una cosa o alcance un lucro, pues la contraprestación te cuesta tanto el seguro, ¿no? Bueno, el supuesto seguro. Para sí o de otro, ¿no? En este caso llega el vendedor, te engaña, va a ser muy bonito, usted tiene tenemos superabogado, es más, tenemos médicos que le hagan su peritaje, que es un rubro en donde ahorita lo vamos a comentar y ojalá haya un poquito más de médicos para que lo escuchen. El Código Distrito Federal señala que por medio del engaño, de nueva cuenta, o aprovechándose el error en que otro se haga ilícitamente alguna cosa, obtenga un lucro indebido. Siempre con el argumento que forma ese vendedor y ante el desconocimiento precisamente de bueno, concretamente el médico, de esos términos y precisamente de lo que se promete, realmente, pues firman el contrato, ¿no? El Código Federal comete el delito de fraude que engañando a otro, aprovechándose del error que se haga ilícitamente alguna cosa o alcance un lucro indebido. Entonces nos damos cuenta que el elemento más importante es el engaño, pero mucho ojo. El engaño, esto que hemos comentado desde hace un rato, tiene que ver desde antes de la firma del contrato, no necesariamente en el momento o en el propio documento. El engaño viene desde antes. El engaño viene desde cómo está, mire doctora, no tiene protección, no, hombre, puede tener un problema gravísimo, somos una empresa a nivel República Nacional y somos los buenazos, ¿no? Entonces empieza la maquinación para engañar y finalmente, ¿qué sucede? Caemos en el error y firmamos, ¿no? Bien, contrato de seguro, relación jurídica en virtud de la cual la empresa asegurada contra el pago de una prima se obliga a regular al asegurado en los términos combinados de las consecuencias de un evento dañoso e incierto. Esto tratándose finalmente de una empresa aseguradora como tal, bien estructurada. Vamos a ver cuáles son los elementos y una vez que los veamos ya paso a hablar del contrato de bolsa. Es que son exactamente iguales todos, GMX y demás. Bien, todas las empresas de aseguradoras, inclusive afianzadoras, deben de tener un permiso de Hacienda, ¿no? La ley llama Instituciones de Sociedades Mutualistas de Seguros y su artículo 5 establece que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgará discrecionalmente las autorizaciones para que se organice y opere en materia de seguros las sociedades constituidas para tal efecto. Lo interesante de esta empresa es que ellos no tienen el permiso. Entonces sí es un fraude. Ustedes leen el contrato y les recalcan que es un contrato de prestación de servicios profesionales, pero se lo venden como seguro, porque le hablan de una póliza. No, vamos a responder aquí en este caso con la doctora le responde por 600,000 pesos, como si fuera aseguradora, pero no es aseguradora, ni cuenta con el permiso de Hacienda, ¿no? Entonces eso es grave. Desde luego, engañando al médico en este caso, ¿no? Bien, elementos del contrato del seguro médico legal. Debe de haber una voluntad. Todos los contratos en materia civil que abarca la cuestión mercantil, pues son consensuales. Esa consensualidad tiene implícita la voluntad. Pero bueno, pues para ellos la voluntad es la de vender, ¿verdad? Y la otra parte sería de comprar, con el conocimiento de lo que se va a adquirir.
Pero esa voluntad se encuentra viciada. ¿Por qué? Dentro de la materia jurídica y de la teoría del acto jurídico para conformar un contrato, se halla precisamente lo que son los elementos de ese contrato, ¿no? Uno de ellos precisamente es la voluntad, y tratándose de ese vicio, será un vicio por dolo, error o mala fe. ¿De dónde se origina esto? Pues desde el engaño que se causa, y repito, antes del contrato y más aún en el propio contrato. Entonces, trae un engaño desde antes de firmarse. Bien. El consentimiento, bueno, pues aquí ya lo expresamos. Hay consentimientos que son tácitos y expresos. El expreso precisamente puede ser verbal o en un documento, ¿no? Bien. Traerá implícitamente como elemento natural, voy a hacer referencia a esto, todos los contratos que tienen diferentes tipos de cláusulas, desde luego establecido en el Código Civil, que trae cláusulas esenciales, naturales y accidentales. Lo interesante de aquí es que las cláusulas esenciales, el ejemplo, el burro Juan compra y Pedro vende, pues eso es básico que venga en el contrato. Las accidentales, ¿cómo se va a pagar esa contraprestación líquida? ¿En qué términos? ¿Cómo se va a recibir el contrato? Y bueno, si hay alguna pena convencional, pena de penalidad de una contraprestación por el no cumplimiento, ¿verdad? Pero esas cláusulas, la última, serían las cláusulas naturales, que contemplan el dolo, mala fe, error, inclusive por ahí arriba que son los vicios ocultos, no vienen en el contrato. Pero el hecho de que no vengan, o sea, que no existe una cláusula que es que en este contrato no existe dolo, mala fe, error, el hecho de que no exista no implica que no lo podamos oponer en algún procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque esas cláusulas naturales pueden no estar, así lo establece la propia ley en el Código Civil, pueden no estar en el contrato, sin embargo, se tienen por puestas, ¿no? Eso es la defensa que tiene quien llevaría a cabo ese procedimiento. El objeto, aquí bueno, el objeto tratándose de estos contratos fraudulentos, pues es que le están vendiendo un producto, un servicio, el cual no existe. Me voy a adelantar un poco, pero ¿qué es lo que les dice? Son especialistas en procedimientos médico-legales. Pero mucho ojo, el artículo 13 constitucional establece que no habrá de ninguna manera tribunales especiales. ¿Por qué? Porque solamente son contrarios a la universalidad que debe de existir para la acusación y defensa de una persona. Entonces, si hay un juzgado especial, pues es inconstitucional, no existe. Yo quisiera que ellos me dijeran, oye, pues ¿dónde litigan tus abogados? Porque esos juzgados no existen, o es penal, o es administrativo, o es civil, ¿no? O una instancia administrativa, pero finalmente tribunales especializados en materia legal no existen. Que ya llevamos como 5 o 6 años. La forma del contrato, si le están vendiendo un contrato como si fuera seguro, hay una figura que se llama personalidad. Nosotros, o ustedes como médicos, ¿cómo acreditan su personalidad como médico? Bueno, pues con su cédula profesional, su título, las enfermeras igual, los abogados de la misma forma, pero finalmente, inclusive las mismas empresas, pues en su contrato, porque vamos a hablar de esto, la póliza del seguro no es el contrato, ¿no? Es muy interesante. En los contratos ordinarios, vaya, en cualquier contrato debe de acreditarse esa personalidad, ¿no? Fulanito de tal como apoderado de la empresa fulana de tal. Entonces, esa forma que establece la ley, pues este contrato de esta empresa, pues no lo contiene. Nunca dice fulanito de tal como apoderado de la empresa perenganita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque carece precisamente de esa forma, ¿no? Bien. El dolo es el artificio o maquinación fraudulenta que se emplee para inducir al error o mantener en él a alguno de los contratantes. Entonces, ¿qué quiere decir? A los médicos los mantienen en el error de que es un seguro.
Ese es otro de los grandes engaños. Sí, es un seguro y se opone es por tanta cantidad. No, imagínese, usted tiene que estar asegurado, se mete en un problema. Tenemos abogados especialistas para esto. Y por aún, en esta parte, vamos a hacer ya referencia a ello, porque les hacen firmar 2 hojitas, ¿no? Con el supuesto contrato de seguro y esta hoja de condiciones generales, que en su primer punto, bueno, en el segundo dice que cuenta con abogados y peritos especialistas en procedimientos médico-legales. Reitero, que me digan en dónde están esos juzgados, ¿no? Porque no existen. Luego la otra, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona? Ellos no tienen en su planilla médicos que los apoyen, mucho menos los van a pagar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos van a los congresos médicos, la mayoría de estas empresas sí lo hacen, van a congresos médicos, ponen su stand para vender los contratos, con ese engaño. Si el congreso es en esta aula, en la aula de al lado la contratan para brindarle a los médicos en forma gratuita un curso para perito, gratuito. Entonces, si ustedes llegan y dicen, oiga, doctor, pues le vamos a dar un curso para peritos gratuito, pues es de la empresa, somos la puntera, la mejor empresa en toda la República Mexicana, pues ya nos conoce, ¿verdad? El médico pues dice, claro, siempre estamos abiertos al aprendizaje, vamos al curso. Obviamente hay un vendedor que está anotando, le toma los datos al médico, y cuando el abogado tiene un problema, derivado de un procedimiento que se necesita un peritaje, risiblemente, el abogado no le habla ni siquiera al director jurídico o a alguien de nivel, no, le habla a un vendedor, digo, sin hacerlo menos, ¿no? Pero digo, estamos hablando de rangos profesionales, es delicada la situación, ¿no? Le hablamos al vendedor, oye, fulanito, pues necesito un perito. Oye, ¿en qué? No, pues sabes qué, trauma. A ver, déjame ver de la lista del curso anterior. Entonces revisan, pues fulanito es mi cuate, con él sí me llevo bien. ¿Qué sucede? Oiga, doctor, mire, le damos otro contrato, o pues ahí déjenme unos 3, 4 mil pesos, ¿no? Que le hable el abogado, ¿no? Para que le pase los datos. Dice cómo se ahorran peritos, ¿no? Y a ustedes cuando les venden el contrato, les dicen que ellos tienen peritos especializados en esta materia, cuando no los tienen y los están obteniendo en forma casi gratuita por medio de un curso que regalan. Entonces, pues es otro engaño que viene aquí en el contrato, ¿no? Luego, peritajes y opiniones técnico-médicas, otro engaño. ¿Por qué? Porque ellos no los hacen, no tienen quien se los haga. Volvemos a lo mismo. Oye, a ver, ¿cómo está el asunto? No, eso con un informe médico, técnico. A ver, háblale al vendedor para que te diga quién te lo hace. Y otra vez, oye, fulanito, consíguenos un doctor para que nos haga un informe médico y tal. Sí. Y lo mismo. Otro engaño más, ¿no? Ya llevamos como 10. Pues bueno. Ahora bien, la margen es la disminución del error, disimulación, del error de uno de los contratantes una vez conocido. Ellos saben, el vendedor sabe precisamente lo que está vendiendo, pero se lleva una comisión por esa venta. Y aunque él sepa y tenga conocimiento, pues no es su problema, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay algo muy importante. La empresa es intermediario entre el médico y el abogado. Cuando hay un problema, que no se siguió bien el asunto, que se perdió, la empresa se lava las manos porque les paga por honorarios a los abogados. Inclusive vamos a ver en el contrato en bursa que ellos obligan a pagar al abogado que ellos designen, pero no forma parte de la aseguradora, ¿eh? Entonces, si hay una responsabilidad del abogado, porque no ofreció pruebas, porque se le pasó el término, porque pues llevó mal el procedimiento, no es responsabilidad de la empresa y de esta empresa menos, ¿no? Sería responsabilidad de quién, del profesionista, más no de la empresa. Entonces ustedes tendrían que demandar al abogado y no a la empresa se lavó las manos. Bien. ¿Qué es lo que promete? Cobertura por la vía civil, penal y administrativa, con AMIER. Esto viene en internet, si lo buscan ahí. Abogados especialistas en demandas médico-legales, volvemos en lo mismo, pues que me digan en dónde litigan, porque esos juzgados no existen, ¿no? Sin embargo, al médico cuando le ponen esas palabras tan bonitas, oye, médico-legales y demandas médico-legales, yo ni las conozco, ¿no?
Bien, cobertura de los datos judiciales y extrajudiciales, más o menos ya todos como comentamos que no las pagan, como debía ser, no es así. Fianzas o cauciones para obtener la libertad provisional, o si las pagan, puede ser, pero el inmueble lo ponen ustedes, o el carro. Oiga, doctor, que necesitamos garantizar, pues nos fijaron 300,000 pesos. Pues, ¿cuánto vale su carro? O consiga un inmueble. No, estoy pagando mi hipoteca. Pues dígale a su mamá o a su tío, ¿a quién tiene? Porque se aceptan, se aceptan las garantías de otras personas. Entonces, pues, déjenle hablar a mi hermano. Y ya el hermano moleste, no, se nos quedamos de ver, y ya compramos la fianza, ya me dan para comprarla. Pero finalmente ocultan que ustedes tienen que pagar con el inmueble, o sea, tienen que garantizar, ¿no? ¿Qué sucede? Finalmente, por fuera va a ser lo mismo. ¿Qué compraron? Nada. Y desafortunadamente así. El engaño con tanto al seguro médico legal, punto 1, como señalar, en México solo existe la carrera de criminología criminalística, por lo que ya habíamos comentado, será muy difícil. No es un contrato de seguro, inclusive se los dicen, es un contrato de prestación de servicios profesionales. Y reitero, donde ellos son intermediarios, pero a ustedes cuando llega el vendedor se los venden como si fuera un seguro. No cuenta con autorización de Hacienda, son intermediados entre el abogado y el médico, no se hacen responsables por el error del abogado, como ya comentábamos. Aquí hay un riesgo muy grande, y luego porque, bueno, yo conozco ese ámbito y conozco esa empresa muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes, digo, haciendo un símil, si ustedes tienen un seguro formal como Bursa o GNX y se actualiza algún siniestro, pues inmediatamente llega el perito, llega el abogado y se identifica, ¿no?, con una credencial de la empresa, ven hojas formateadas y todo de la empresa, inclusive hasta promueven con poderes de la empresa. Ellos no, hojas blancas, lisas y llanas. Y en un procedimiento, pues, oye, me está defendiendo Provenal, ¿y dónde dice? Aquí dice el abogado Juan López Pérez. Ahí no dice. De lo que se colige entonces, de que si el abogado es astuto y tiene algún choque con el médico, al final del procedimiento puede demandarle al médico un procedimiento que se llama pago de pesos. Yo le llevé el procedimiento al médico, el médico no me pagó, la empresa tampoco, o la desconozco, entonces usted médico paga, y si no me paga, pues me embargo. Ese es uno de los riesgos que están latentes por este tipo de situaciones anómalas de estos contratos. Si el abogado no comparece con poder notarial, que ya lo mencionaba, se dicen especialistas en procedimientos médico-legales, que ya también lo decimos de ello, carece de médicos en su planilla laboral, ya vimos cómo los obtienen, y bueno, pues es parte del engaño, ¿no? Señalan que la póliza es hasta por 2 millones de pesos. Bueno, en este caso que leímos, pues bueno, es por 600,000 pesos. Bien, vamos ahorita, es pertinente entonces hablar ya sobre el contrato de seguro de bolsa. Son realmente similares los de GNX, los de todas las empresas que son titulares en ya bien certificadas. Pero aquí hay algo interesante. Repito, como hace un momento, la gente se preocupa por, en este caso, en el ámbito médico, si paga o no paga. El problema con este tipo de seguros es que, bueno, sí pagan. La cuestión es que ellos igualmente se obligan a pagarle a un abogado que ellos designen, pero que finalmente el abogado no tiene los elementos o un médico al lado para que haga el soporte para la defensa. Entonces ellos finalmente se obligarían al pago, pero no llevarían el procedimiento con el apego que se debe llevar con un médico que los asista, ¿no? En algún tiempo, cuando se crearon los despachos, como ejemplo, los despachos jurídico-contables, en su origen tenían los contadores en su despacho y los abogados por otro lado. Sin embargo, cuando empiezan los procedimientos administrativos en materia fiscal, pues había que depurar la cuestión y sacarla adelante, pues se tuvieron que unir y ahora pues ya no somos médicos y abogados. Entonces, en concreto, este tipo de empresas que sí están autorizadas solamente responden con 13 daño creado contra un tercero, pero no tienen el soporte técnico médico, ¿no?, que ellos se obligan a pagar al médico nada más.
A final de cuentas, bueno, pues sí pagamos, cumplimos con el contrato, pero perdiste la cédula o te suspendió 2 años. ¿Por qué? Porque el procedimiento a lo mejor estuvo llevado con los términos médicos que deberían de ser, ¿no? Bien. Compran la fianza, no exigen la garantía, que es lo que ya comentamos, y es un contrato solo se obligan a la prestación de servicio de enviar a un abogado para la atención del asunto. Y aquí es donde voy a permitirme leer un momento, porque en las pólizas, cuando les dicen en este tipo de seguros que es hasta por 2 millones de pesos, como en este caso la doctora, hoy es por 600,000 pesos, pero nunca les dicen, o nunca los asesoran, de que es realmente dificilísimo que un juez condene a un médico al pago de 2 millones de pesos, ¿no? ¿Por qué? Por esta jurisprudencia, que es un criterio del colegiado. Digo, es complicado en la práctica porque cuando demandan a médicos que ya fueron a otra clínica particular, ya gastaron sus 60, sus 50,000 pesos en otra cirugía, vamos a poner 150,000 pesos en otra cirugía. Cuando demandan la reparación del daño, pues ya anexan la factura y que la tiene que reconocer el apoderado del hospital. Sí, es nuestra factura. Bueno, pues, entonces sí pagaste los 150,000 pesos. Al final, solamente se va a obligar al pago de determinadas cantidades conforme a qué, conforme a la ley del trabajo, ¿no? Entonces, se daño por responsabilidad civil, reparación de él, ¿no? ¿En qué consiste? Al establecer el artículo 19 y 15 del Código Civil para el Distrito Federal, que cuando el daño que se cause a las personas produzca algún tipo de incapacidad, el grado de la reparación debe determinarse atendiendo a lo expuesto en la ley del trabajo. Es obvio que tal reparación no se limita a la indemnización en dinero que el propio precepto establece, sino atender también lo que al respecto contempla la ley laboral, de acuerdo con el numeral en sí. De esta manera, si dicha legislación se establece que además de la indemnización que le corresponda, los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tienen derecho, entre otras cuestiones, a asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación y hospitalización cuando el caso lo requiera, medicamentos en materia de curación y aparato de prótesis y ortopedia necesarios. Es inconcluso que al actualizarse una hipótesis de daño que produzca incapacidad, la autoridad de instancia, a fin de determinar en qué debe consistir la reparación del daño causado, debe tomar en consideración que al respecto señala la ley laboral y condenar al causante a la reparación que le corresponda según el grado del daño que le hubiere causado, independientemente de la indemnización pecuniaria que le corresponda. Entonces, si bien es cierto que hay una sanción económica, pues también te pueden, emanaría precisamente de la letra del trabajo. Y no es como ellos en su momento engañan al médico diciendo, ¿sabes qué? Pues tienes una póliza por 2 millones de pesos para que me firmes y me pagues la póliza, ¿no? Entonces es realmente, digo, yo he estado en el medio y jamás he visto esa situación. Ya lo más grave han sido, fíjense, me voy a explicar de esta forma. En el Código o en la Ley Penal Mexicana y en tratados del Distrito Federal, si ustedes cometen un homicidio imprudencial, van manejando, desde luego, sin estar bajo el influencia de alguna psicotrópico o alcohol, atropellan a alguien, pues el deceso y la reparación del daño no les salen más de 120,000 pesos por ahí. Y eso ya no está yendo mucho. Hubo un homicidio imprudencial. Imagínense. Entonces, ¿de dónde sacan ellos las pólizas de 1 millón de pesos, de 800,000 pesos, de 1,5 millones de pesos? ¿De dónde? Nunca. Obviamente esto forma parte de esa nebulosa para engañar al médico y que pague, ¿no? Esta correspondencia, si nos proporcionan sus datos, se la enviamos por correo a todos, ¿no? Bien. Conclusión: al carecer de registro ante la Secretaría de Seguridad Público, engañar al médico con abogados especialistas en un procedimiento médico legal que no existe, ya además por qué, engañar al médico con el pago de fianza y no exigir garantía, engañar al médico con una póliza de 2 millones de pesos, engañar al médico que cuenta con médicos en todas las áreas de la medicina sin que cuenten y leerlos como los obtienen, engañar al médico señalando que en su planilla hay médicos, porque ellos en la parte de consejos generales lo señalan, ¿no? El engaño que realmente se trata de un contrato privado de prestación de servicios profesionales en donde solo la supuesta aseguradora se obliga a mandar a un abogado al médico. En consecuencia de lo anterior, los supuestos seguros médicos son un fraude, ¿no? Entonces, sí hay varios elementos de los cuales sí se desprende
que no obstante que está el documento y que lo recalcan, cuando llega, es más, desde antes de la firma del contrato, ya están preparando ellos el camino, como coloquialmente se dice, te empiezan a enamorar de la idea para que tú firmes el contrato y desde luego pues pagues. Aquí no hay una prima, pero sí hay un determinado pago, creo que está como 7.500, que es más o menos lo que estamos de más seguros, ¿no? Hablo de esta porque es a nivel nacional, entre comillas, ¿no? Pues bien, espero haya sido de su agrado y pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario? Bueno, una duda. El punto es que aquí, sin embargo, para enfermeras, a nosotros nos adjudicaron ahí un seguro para enfermeras, no recuerdo cuánto nos quitan, y otro nos mandaron hacer una póliza. Y sí nos interesaba saber si eso también Es igual que este. ¿Es lo mismo? Es lo mismo que el Imbursa. Ya nos pidieron permiso, o sea, aquí puede todas y a todos nos no cuánto nos pide por el bueno, no sé si sea. Le voy a decir cómo funciona esto. Creo que yo lo iba a hacer. Se habla con las personas adecuadas y les dice, mira, yo tengo este servicio. ¿Qué te parece si que el personal lo tenga, le descuentas de la nómina, y pagas una cantidad y pues, tienes otra? Digo, en concreto así funciona. Pero ellos funcionan igual que esto. Igual, pues ellos finalmente te representan y demás, pero no tienen esa parte de soporte médico. Entonces nosotros, bueno, no se alcanza a ver, somos un corporativo médico legal, pero en donde ya estamos médicos y abogados, desde luego para la defensa de ustedes. Entonces, Y con esto digo, después de haber visto toda la información que nos dio, que es muy valiosa desde luego, ¿qué tan conveniente es entonces contratar un seguro? ¿Es mejor contratarlo? ¿Hay alguno en el cual uno se pueda fiar algo? ¿O de plano hay que esperar y actuar en consecuencia? ¿Qué es pues, lo mejor? Lo mejor es lo último que acaba de decir, porque hubo, bueno, ya en el Estado de México y en varias partes del territorio, ya llegó la reforma penal, en donde finalmente tiene mucho que ver con la conciliación. Entonces, le dan tantas vueltas al procedimiento penal para que te llegues a un arreglo, ¿no? Es increíble ahora que en el Estado de México ya está vigente, aquí hasta el 2016. Y es increíble porque en materia federal aquí ya debe de operar y no lo aplican. Hay otros estados que no lo acogen, ¿no? Pero finalmente, ¿qué sucede? Lo hemos visto, llegamos al Ministerio Público, llega un conductor ebrio, llegan los familiares, ya atropelló a una persona, está lesionada, está en el hospital, sale el Ministerio Público, oye, a ver qué pasó. Y el policía, no, pues es que este cuate atropelló a fulanito, se chocó, y hay lesionados, pues sí, hay uno en el hospital, y bueno, que le determinamos las lesiones. Y a ver, arréglense, ¿cuánto va a querer la señora? Se acabó el problema. Ya no hay delitos graves, bueno, sí hay, pues ya no son como 5, ya antes era todo un catálogo. Entonces ya ha cambiado tanto que, aterrizando la pregunta del doctor, como ya es tanto de concilio, pues ya no tienen el peligro de como antes, de que se girara orden de aprehensión y vamos para atrás, ¿no? Ahora ya hay un juez antes de entrar al procedimiento en donde se puede llevar a cabo una conciliación, ¿no? Inclusive les dan hasta un año para pagar ese tipo de daños, ¿no? O sea, en materia penal no tendrían ningún problema. Sí, para servir. Entonces no tendría problema el hecho de que no tuviera el seguro. O sea, finalmente es el mismo. Para nosotros nos preguntaron a todo personal. Sí, es cuestión política, ¿eh? A alguien por ahí le surge la idea, queda la empresa. Como eso, son 10 pesos, Pero fíjese cuántos son. Sí, claro. Exactamente cuántos son. De por ahí viene, yo le doy la protección, me pagas a mí mensualmente mi lana y yo te doy otra, porque yo lo iba a hacer. Yo iba a ir a Toluca para hacerlo en el Estado de México en el diseño con el maestro Alfredo. Entonces así funciona. Y desgraciadamente pues, les tocó a ustedes, ¿no?
Pero bueno, la responsabilidad finalmente es la misma, de ustedes, pero aquí el problema es, bueno, sí, me representas, es abogado, pero y no sabes medicina, ni enfermería, ¿no? Bueno, a lo más que podemos saber en concreto, el expediente clínico, cómo se maneja y todo ese rollo, el procedimiento ante el Ministerio Público, juicios, pero ya en concreto, porque aquí lo dice inclusive Pomenal, que ellos le dan la asesoría al médico de su situación médico-legal. Entonces, implica que yo sé medicina, ¿no? A ver, es que ¿sabes qué? En materia de ortopedia y trauma, indicamos tal procedimiento y fíjese que abordando al paciente ocurrió un accidente, bla, 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 pues yo lo debería de entender, ¿no? Sin embargo, no sabemos nada. Entonces, esa es la clave. ¿Sabes qué? El argumento, ¿no? Si son abogados, pero finalmente no saben medicina. Y aunque le digan, no, es que son especialistas en cuestiones médico-legales, ¿en dónde la estudiaron? Pues nada más existe la licenciatura en criminología y criminalística, ¿no? He ahí el por qué nosotros formamos este corporativo, en donde funcionamos de dos formas, por evento o por una iguala mensual, por medio de un contrato, que le vemos todo. Y transparente, ¿no? Porque hay médicos y formamos toda una red, ¿no? Es de lo que se trata. Precisamente, ¿por qué? Porque a razón de hace, que tendrá 13, 14 años, se han vuelto millonarios esas empresas. Perdón, doctor. Sí, no, está bien. Ahora, con todo esto es